Vas a grabar. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí reunidos a través de la plataforma Zoom para continuar con nuestras clases de evangelismo. Y gracias a nuestro hermanito Orlando Córdoba que nuestro Señor lo está utilizando como esa herramienta para podernos instruir en la palabra y poder llevar el evangelio a muchas personas que la necesitan. Así que es su tiempo, hermanito Orlando. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermanos. Pues vamos a continuar, hermanos, con nuestra clase, eh, la predicación del Evangelio conforme a la Santa Escritura. Y vamos a pasar a un punto más, hermanos, y vamos a iniciar con Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 17. Pues Primera de no, Corintios. pues no me han Adelante, adelante. visto a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Muy bien, hermanos. El punto que vamos a ver, hermanos, es que conforme a las Santas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo no nos mandó a bautizar, hermanos. Eh, ¿Por qué este punto, hermanos? Este punto creo que es importante que lo tratemos, hermanos, porque a veces habemos predicadores, evangelistas que nos enfocamos mucho en el bautismo, ¿sí? De tal manera que nos ocupamos mucho por bautizar a las personas y definir, hermanos, exactamente lo que es el bautismo, ¿no? Como el bautismo que es un nuevo nacimiento. El bautismo, ¿verdad? Es para perdón de los pecados, el bautismo es para salvación, eh, el bautismo es para nacer de nuevo, ¿verdad? Para obtener una vida nueva, para ser añadido a la iglesia y hablamos muchos puntos acerca del bautismo, ¿sí? Y ciertamente, hermano, de alguna forma necesitamos tener la información, hermano, de todo lo que es realmente el bautismo. Pero en cuanto a la predicación del evangelio, hermanos, no podemos predicar solamente qué es el bautismo. Porque fíjense, nosotros, cuando hablamos del plan de salvación, hermano, fíjense, el plan de salvación mencionamos oír, oír el evangelio, creer el evangelio, arrepentirse de nuestros pecados, confesar a Jesús como Señor y Cristo y bautizarnos. Si nos damos cuenta, hermanos, son 5 puntos muy importantes que ya lo hemos visto esto en en las clases anteriores. Pero si se dan cuenta, hermanos, eso es lo que le llamamos el plan de salvación. Solamente es una tercera parte, hermano, de lo que hemos estado viendo de la predicación del Evangelio. Pero acuérdense que el primer punto, hermanos, que hemos estado viendo acerca de la predicación del Evangelio es que es dar a conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El segundo punto que estuvimos viendo, hermanos, en cuanto a la predicación del Evangelio, es qué hizo Jesús por nosotros. El tercer punto que estuvimos analizando en varias clases es qué es lo que debemos hacer nosotros. Ahora, nosotros, ¿qué debemos de hacer para recibir el beneficio del Evangelio? Pues lo que tenemos que hacer viene los 5 puntos: oír, creer, arrepentirnos, confesar y bautizar. Entonces esto es lo que le hemos venido llamando plan de salvación. Solamente es, hermano, una tercera parte de lo que es la predicación del Evangelio de Cristo. De tal manera, hermano, que muchas veces nada más hablamos de oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Y hablamos solamente de esos puntos porque nos urge tal vez bautizar a una persona. Pero aún así, debemos de saber, hermanos, de recordar más que nada, hermanos, que conforme a las Santas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo no nos mandó a bautizar. ¿A qué nos mandó? Dice el apóstol Pablo ahí en el texto base que leímos ahorita. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y viendo este punto, hermanos,
de lo que sí nos mandó Jesús a hacer es a predicar el evangelio. ¿Qué significa eso? Bueno, que no podemos, hermano, no podemos predicar solamente bautismo, ¿sí? No podemos predicar solamente qué es el bautismo. Necesitamos predicar, hermanos, quién es Jesús para que el bautismo, hermanos, haga su efecto en la vida del que se bautiza. Debemos de predicar, hermanos, qué hizo Jesús por nosotros para que el bautismo haga su efecto en quienes lo practican o lo llevan a cabo. Por eso es que, bueno, es un punto más que vamos a ver más adelante, o el segundo punto de esta tarde más, es que según las Santas Escrituras, el bautismo es el resultado como obediencia de los que oyen y creen el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Porque el bautismo, hermanos, es la obediencia al Evangelio. Pero si no hay Evangelio, hermanos, entonces, cuando se practica el bautismo, ¿qué se está obedeciendo? ¿Sí? Por eso, dice en nuestro texto ahí, bueno, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dice Para, usted, ¿es el resultado? sí, el bautismo, hermanos, es el resultado. Es el resultado como obediencia de los que oyen y creen el mensaje del Evangelio. O sea, a mí me predican el Evangelio, yo lo escucho, yo lo creo, pero así como lo escucho y lo creo, pues también quiero obedecerlo. ¿Y qué tengo que hacer para obedecerlo? Pues tengo que bautizarme. Por eso, bueno, más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Pero ahorita, hermanos, antes de pasar a aquel otro punto, vamos a analizar un texto muy conocido que inclusive la mayoría de los que predicamos la palabra de Dios, hermanos, o de la mayoría de los miembros de la iglesia del Señor, pues sabemos este texto, hermanos, de Marcos 16, versículo 15 y 16. Vamos, por favor, pero vamos a analizar un poquito detallado este texto, hermanos. Vamos a Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Marcos 16, versículo 15 y versículo 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien. En estos dos versículos, hermanos, he enumerado 7 puntos importantes. El primer punto, hermanos, hablando de mandamientos, del mandamiento que tenemos aquí. El primer mandamiento, hermano, es id. Id. O sea, vayan, caminen, corran, viajen, no sé, como quieran ir, pero vayan. ¿Quieres ir en barco? ¿Quieres ir en bicicleta? ¿Quieres ir en carro, en avión? Donde quieras que vayas, ve como vayas, pero ve. Hay que ir. Bueno, ese es uno. Número 2, prediquen, hablen, digan, griten, ¿verdad? No se queden callados, hablen. Ahí tenemos 2. Número 3, el evangelio. O sea que hay que hablar no cualquier cosa. Hay un mensaje específico, ¿no? Es que hay que hablar. Hay un mensaje específico. No es cualquier cosa que vamos a decir. No es simplemente, como veíamos, hermanos, el punto ese de lo que no es predicar el evangelio, que no es simplemente únicamente hablar de la palabra de Dios. No es hablar cualquier cosa de la Biblia solamente. No, hay un mensaje específico. Y Jesús aquí le dice el evangelio, ¿sí? Basado en el poder de Dios, hermano, para salvación. ¿Sí? Ese es el número 3. Número 4 dice a toda criatura. ¿Sí? O sea, ¿a quiénes a dónde vamos a ir? A toda criatura. ¿A quién le vamos a predicar? A toda criatura. ¿A quién le vamos a dar el mensaje del evangelio? A toda criatura, ¿sí? A todos. Número 4. Ahora, número 5. El que creyere, ¿sí? El que creyere. O sea, no a cualquiera, ¿sí? Sino que el que creyera, el que cree el mensaje, ¿sí? El que cree el mensaje. Y número 6, hermanos. Y fuere bautizado, ¿sí?
Y número 7 dice, será salvo. Tenemos 7 puntos aquí. Entonces, el bautismo, hermanos, ¿en qué número cae el bautismo? Fíjese, cae en el número 6, hermanos, en el punto número 6. Bien. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, hermanos, no me envió Cristo a bautizar, eso, hermanos, es como si dijéramos, no nos mandó a predicar el bautismo, hermanos. No nos mandó, ¿verdad? Únicamente, a ver, te bautizo para que seas salvo. No, no, no. Sí. Es como ir y bautizar, ¿verdad? Y bautizar a las personas. Que tendríamos que ponerlo, ¿verdad? En el punto número 2. En lugar del 6, deberíamos de ponerlo en el número 2, el bautismo. Pero el bautismo tiene un lugar especial, hermanos, en el mandamiento de Dios. El bautismo, hermanos, está en el punto número 6, porque primero hay que ir y predicar el evangelio, hermanos, a toda criatura. Eso es lo primero que hay que hacer. Por eso Pablo dijo Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿A qué lo mandó? Dice, a predicar el evangelio. Y es lo que Jesús dice aquí, ir y predicar el evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, no le digo a Jesús, ir y bautizar a todas las personas, a todas las criaturas. No, sí, Jesús no dijo eso. No mandó Cristo eso. Pero muchos nos ocupamos, hermanos, por bautizar tantas personas, ¿sí? De tal manera, hermanos, que solamente queremos hablar de bautismo, hermanos. Y eso pues es lamentable, hermanos, porque como veíamos la clase hace 8 días, el lunes pasado, que no podemos bautizar personas, hermanos, sin creer el evangelio. Les comentaba yo, hermanos, de un pastor acá en Piedra, en Nuevo Laredo, hermanos. En Nuevo Laredo es que cuando le pregunté que si cómo se hizo cristiano, me dijo que él cuando era un chamaco salamero, dice todavía, dice que venía él caminando y vio un grupo de gente, hermanos, ahí y cuando se asomó, dice que vio que un pastor estaba bautizando gente, hermanos, y uno y otro y otro y otro. Y cuando terminó de bautizar a la gente, el pastor dijo, hermanos, si hay alguien más que quiera bautizarse, que aproveche que estoy yo aquí adentro. Y me dice, este pastor me dice, ¿y pues qué me meto yo, hermanos? Me meto y me bautizo. Desde entonces soy cristiano, me dijo. Cuando me dijo eso, pues me puse un poco serio y le digo, la mecha, le digo, ya me preocupaste. Y me pregunta aquel pastor, ¿y por qué, hermano? Le digo, por lo que dice la escritura. Y me preguntó aquel pastor, ¿y qué dice la escritura? Y ya leímos este versículo, de 1 Corintios 1:17, donde dice el apóstol Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Yo le pregunté a aquel pastor y le dije, según este texto, ¿a qué no lo mandó Cristo al apóstol Pablo? Le puso cuidado al texto, hermanos, y me dijo, no, pues no lo envió a bautizar. Exactamente, no lo envió a bautizar. Eso significa que ese pastor que te bautizó, Cristo no lo mandó que te bautizara. ¿Qué es primero? ¿El bautismo o el evangelio? Y ya viendo el texto, hermanos, donde dice, sino a predicar el evangelio. ¿Qué es primero? ¿El bautismo o el evangelio? Y dice al pastor, me dice, no, pues según este texto, este es el evangelio. Exactamente. A ese pastor que te bautizó, Cristo lo mandó a que te predicara primero el evangelio y después que te bautizara. No que primero te bautizara y luego te predicara. Cuando le dije eso, hermanos, se quitó la gorrita aquel pastor y se rascó la cabeza y me dice, la mecha, hermano, ya me preocupaste a mí también. Bueno, él conoce ahí a los hermanos Rada, porque nos preguntó dónde estábamos, teníamos la campaña, la teníamos ahí con el hermano Manuel Rada, la campaña esa vez. Él quedó de ir, ese pastor quedó de ir, lamentablemente no fue, pero no tuvimos la oportunidad de predicarle el evangelio a este pastor esa ocasión. Pero precisamente, hermano,
Es importante darnos cuenta que para poder, para poder estar seguros de que estamos haciendo, hermanos, el trabajo que Dios nos ha encomendado de predicar el evangelio según las Santas Escrituras, no debemos de enfocarnos solamente, hermanos, en querer bautizar a las personas, sino en que entiendan y comprendan verdaderamente el evangelio, hermanos. Tampoco se trata de adornar, ¿verdad? Con sabiduría de palabras, ¿verdad? Eh, como, como una ocasión que bueno, que yo acostumbraba, hermano, yo acostumbraba mi idea mía, o mi concepto, o mi forma de predicar, hermanos, era de que yo cuando levantábamos un contacto de alguna persona interesada en estudiar la Biblia, pues mi idea era, hermanos, contestarle todas sus dudas, quitarle todas sus dudas. Porque decía yo que ya quitando todas sus dudas, todo eso que le estorbaba en su mente, pues ya tiene una mente despejada, entonces ya podía yo enseñarle bien la palabra de Dios, lo de la palabra de Dios. Pero mientras, pues, toda esa confusión de que tenía. Y pues para eso, pues, nos llevábamos quizás hasta un año, hermanos, o 6 meses, ¿verdad? Para poder predicar el evangelio a una persona. Pero aquí, hermanos, es importante darnos cuenta que conforme a la Santa Escritura, nuestro Señor Jesucristo no nos mandó a bautizar. Nuestro enfoque debe estar en el poder del evangelio. ¿Sí? Eh, por eso dice en ahí Marcos, id, ¿sí? Prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Ahora, vamos a Mateo, por favor, donde tenemos también conocido como la Gran Comisión, hermanos. Mateo 28, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Fíjense, hermano, aquí encontramos otra vez el mandato de ir, vayan, caminen, corran, ¿verdad? Apúrense. Y, y luego dice, haced discípulos, haced discípulos. ¿A quiénes vamos a ser discípulos? A todas las naciones. ¿De qué manera lo vamos a hacer discípulos? Dice, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles, dice, a guardar todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Ahora, numerando aquí, hermanos, punto número 1, hermanos, he puesto también 7 puntos en estos 2 versículos. El número 1 es, por tanto, ir, vayan. El número 2 es hacer discípulos. Hay que ir a ser discípulos. Discípulos para Jesús. Discípulos para Jesús. ¿A dónde vamos a ir? A todas las naciones, hermanos. El número 3, a todas las naciones. ¿De qué manera vamos a convertirnos en discípulos? Número 4, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo pueden aprender a ser verdaderos discípulos? Enseñándoles, hermano. Enseñándoles. Número 5, enseñándoles. ¿Qué cosa le vamos a enseñar? Dice, a guardar todas las cosas. Número 6, todas las cosas. ¿Qué cosas deben de guardar para ser verdaderos discípulos? Bueno, deben de guardar las cosas que Jesús ha mandado. No hay que guardar otra cosa, hermano. Solamente lo que Jesús ha mandado. Así que tenemos así, si preguntamos, ¿qué debemos de hacer? Ir, ir y hacer discípulos
¿A dónde vamos a ir? A todas las naciones. ¿Cómo vamos a convertirlos en discípulos? Bautizándolos. ¿Qué tenemos que hacer para que permanezcan, ¿verdad? Permanezcan como verdaderos discípulos? Pues enseñarles. ¿Qué debemos de enseñarles? A guardar todas las cosas. ¿Qué cosas debemos de enseñarles? Las cosas que Jesús ha mandado. Ahora, si nos damos cuenta, hermanos, aquí el bautismo lo encontramos en el punto número 4, hermanos. En el punto número 4. Jesús nos dijo, por tanto, id y bauticen, ¿verdad? Bauticen a todas las naciones. Jesús nos dijo, vayan y bauticen a todas las naciones. Dijo, vayan y hagan discípulos. Eso de hacer discípulos, no se trata ¿cómo se llama? Bueno, hay una palabra, hermanos. No sé cómo lo tengamos, porque yo creo que cada uno podemos percibirlo de diferente forma. La palabra discipular. Algunos pensamos, hermanos, que discipular es prepararlos para que sean discípulos. Pero otros pensamos, hermanos, que discipular, hermanos, es que ya son discípulos, pero los seguimos preparando, hermanos, para que permanezcan como buenos discípulos. Así que aquí sería importante, hermanos, definir qué es discipular o qué significa ser discípulo. Porque si nos damos cuenta, hermanos, según las Santas Escrituras, hacer discípulos significa, hermanos, predicarles el Evangelio. A través del Evangelio es que los convertimos en discípulos. ¿Sí? A través del Evangelio. Ya de que han sido bautizados, hermanos, cuando obedecen el Evangelio, es cuando se convierten en discípulos. Es decir, cuando se bautizan, se convierten en discípulos. Ya después que son discípulos bautizados, entonces viene la enseñanza, que aquí ya lo tengo en el punto número 5, que es enseñar, hay que enseñarle. ¿Sí? Para que permanezcan como verdaderos discípulos o buenos discípulos, hay que enseñarles. ¿Qué cosa hay que enseñarles? A guardar todas las cosas. ¿Qué cosa debemos enseñarles? Las cosas que Jesús ha mandado. Pero muchas veces cuando hablamos de discipular, hermanos, pensamos que discipular es preparar un curso de unas 13 lecciones o un curso, hermanos, quizás de 52 lecciones o 5, les equivale a un año, ¿eh? Una lección por semana. Pero no, hacer discípulos significa predicar el Evangelio. Esta parte, hermanos, entonces, por tanto, ir y hacer discípulos, es lo mismo que Jesús dijo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿sí? Nada más que aquí dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero es exactamente lo mismo que encontramos ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. ¿Sí? No más que aquí encontramos bueno, por todo el mundo. Allá dice, Marcos dice, por todo el mundo, ¿verdad? Y dice, vaya, va y predicar el evangelio a toda criatura. Dice que toda criatura, ¿no? Sí. Toda criatura dice Marcos, dice a toda criatura. Acá dice a todas las naciones. Así discípulo a todas las naciones. Entonces, pero ir, hermanos, y hacer discípulo a todas las naciones es lo mismo que ir y predicar el evangelio a toda criatura, hermano. Exactamente lo mismo. ¿Sí? No hay diferencia en esto. Pero algunos, y lo digo por mí, hermanos, porque yo tenía el concepto, hermanos, o tuve un tiempo el concepto de que hacer discípulos a las personas era pues darles una serie de lecciones o clases para que después, hermanos, se bauticen. Pero como ya vimos, hermanos, algunas clases, hermanos, que anteriores, que según la Santa Escritura, hermanos, veíamos que las personas que recibían el Evangelio, hermanos, terminaban en ese mismo día o enseguida bautizándose. O sea, no necesitamos, hermanos, muchas clases para bautizar a una persona, pero siempre y cuando prediquemos el Evangelio, hermanos. No predicar únicamente
bautismo. ¿Sí? Ahora, según las Santas Escrituras, hermano, el bautismo es el resultado como obediencia de los que oyen y creen el mensaje del Evangelio. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado. Eso es el resultado. Si alguien predica el Evangelio, la persona que oye va a creer. ¿Y cuál va a ser el resultado de su fe? Pues querer obedecerlo. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a obedecer el Evangelio? Pues bautizándose. ¿Sí? Si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, si yo creo que Jesús es el Cristo, el que Dios escogió para mi salvación, si yo creo que Él como Dios se hizo carne, hermanos, y como carne, Él murió y resucitó. Y pues Él me pide más que para que yo pueda beneficiarme de ese sacrificio de Cristo, yo debo creer en su muerte para que su sangre me limpie y me justifique de pecado. ¿Sí? Yo debo creer que Él resucitó, ¿verdad? ¿Para qué? Para que también yo tenga una resurrección en el bautismo y empiece una vida nueva. Yo debo creer esto como lo que veíamos, hermanos, porque Colosenses 2:12 dice que nuestra fe debe estar en acción, hermano, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pero tiene que haber el Evangelio, hermanos, para poder tener el bautismo. Ahora sí que bíblico. Porque muchas veces hablamos del bautismo bíblico, pero si nosotros no sometemos, hermano, nuestra fe en el Evangelio, pues la pregunta será, ¿será bíblico realmente mi bautismo? O el bautismo que le estamos ofreciendo, ¿verdad? A alguna persona. Hermano, Sí, hermano. gracias. Qué importante es digamos, la gran comisión que nos menciona aquí Mateo. Siempre nos enfocamos realmente en Marcos 16, 15 y 16, ¿no? Sí. Es predicar y que se bauticen y ya son salvos. Pero qué importante es ver este punto número 5 que usted nos acaba de decir en Mateo 28, 20, enseñándoles a que aprendan a ser verdaderos discípulos. Qué importante luego del bautismo es seguirles enseñando y quizás es ahí parte de nuestro error como predicadores de no seguirles dando esa enseñanza del verdadero discipulado, porque mm, varios, digamos, de personas que se han bautizado han obedecido y han entendido Marcos 16, 15 y 16, solamente se quedan ahí. Pero el error nuestro es no seguir predicando lo que está diciendo aquí Mateo, el enseñarles para que adquieran esa madurez espiritual, para que adquieran ese conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Me queda, digamos, como esa responsabilidad de seguir dando esa enseñanza a estos hermanitos que son inmaduros en la fe, de que se dejan, no se vuelven a congregar porque algún hermano no los saludó, porque algo no les gustó, porque el predicador dijo algo, ¿sí? Lamentablemente. Lamentablemente, y ese es parte digamos, de nuestro error y creo que ahí hago parte en eso. Hermanito Joel, iba a hacer algún comentario. Eh, Disculpando con el hermano Orlando, que creo que no he terminado la idea. Sí, porque no he dicho, si tienen alguna pregunta y comentario, lo pueden hacer. Pero sí digo algo, ¿no? Lo primero, agradecer a Dios porque yo me catalogo yo mismo, ¿no? Como un autodidacta. Yo casi todo lo que he aprendido, lo he aprendido solo. No he habido una persona así que me diga, mira, siéntase, que se siente conmigo y me diga, mira, es esto. Y lo que hago es tratar de preguntar y cómo lo hago, dónde lo investigo, cómo llego al meollo del asunto, ¿no?
Pero escuchándolo hoy, agradezco a Dios de verdad porque ese pasaje de la Biblia que usted leyó hoy, Dios no nos ha mandado el Señor a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Es uno de los pasajes de la Biblia que muchas personas utilizan como excusa para no bautizar, ¿no? Y solamente hablar y hablar y hablar de Dios. Pero conectando los tres pasajes de la Biblia y enlazándolo con Mateo, en realidad Dios nos manda a que nosotros hagamos esa filiación con esa persona, para que esa persona sea discípulo antes de haber sido amigo. Porque yo debía haber tenido una cierta amistad con esa persona para poderla ganar para Cristo. Porque esto es igual como cuando vamos a tener la esposa. Lo primero miramos a la muchacha, está bonita la muchacha, mira, wow, es mexicana la muchacha. Y nos acercamos, las hacemos amigas, luego novia, luego esposa, luego madre, y así sucesivamente. Ese es el rol. Para que una persona sea discípula, yo simple y llanamente la tengo que tener en una lista de oración y oye, yo quiero que Orlando Corlo vaya a la iglesia, Señor, lo pongo en tus manos. Y si ya está en mi oración, ya en adelante empieza a trabajar Dios. Entonces lo que tú dices no es solamente decir, oye, yo quiero que se bautice, sino, oye, ¿hasta qué punto yo quiero interesarme en la vida de ese señor, de esa señora, y que ellos vean el evangelio de Cristo en mi vida y en la Biblia, ¿no? Yo lo hago amigo, luego lo hago estudiante, luego lo hago discípulo, después él me verá como dice el hermano Samuel, maestro. Y hoy Pero luego de que se hace discípulo y es bautizado, se convierte en algo mucho más profundo, que es mi hijo espiritual. Se convierte en mi hijo. Y como padre espiritual, yo tengo responsabilidades sobre ese niño que acabo de engendrar. Como dije Pablo, ¿no? Ustedes podrán tener muchísimos años en Cristo, pero yo los engendré con mi evangelio. Y al ser engendrado por mí, yo tengo esa responsabilidad, como dice el hermano Samuel, de llevarlo, de guiarlo, de ser ese ejemplo para él, para que él copie y siga las pisadas que yo sigo de Cristo. Entonces, eso es bueno, pero entendí con claridad hoy un punto que de verdad yo decía, wow, mira lo que dice la Biblia, ¿no? Y muchas personas me decían como excusa, no, lo que pasa es que... Entonces, yo guardo silencio y yo sé que en el momento oportuno Dios me da la oportunidad de entender exactamente lo que Él quiere decir. Hoy lo entendí, hoy lo entendí, gracias a usted, varón de Dios, de verdad, muchísimas gracias. Y es interesante, todo está enlazado en algo muy hermoso que es predicar el Evangelio. Jamás pensé que predicar el Evangelio fuera algo tan profundo, tan grande, tan inmenso, y que cubre toda la Biblia en estas clases que nos ha entregado. Dios te guarde, varón de Dios, Dios te bendiga grande y poderosamente. Mire, la hermana Alicia no le ya te cedo el puesto. Hermano Pío, creo que tenía algo. Antes, hermano Pío, creo que tenía. ¿Quería comentar algo, hermano? No, hermanito, todo está muy bien, hermano. Ok, hermano Alex, adelante, hermano. Sí, dentro de su exposición, yo pude como que identificar a mi hermano menor, con respecto al señor que dijo que estaba, bueno, aproveche que estoy aquí adentro del agua para el que se quiera bautizar. Bueno, entonces, así pasó en una predicación que nosotros fuimos por una señora, pero mi hermano menor estaba escuchando. Entonces, cuando ya íbamos a llenar, a vaciar la piscina, él dijo, epa, no, yo quiero bautizarme también, ¿verdad? Pero, bueno, bueno, si usted escuchó el evangelio y se quiere bautizar, bueno, está bien, pues. Entonces, mi hermano, sí, yo entendí el evangelio, yo me quiero bautizar. Y mi hermano se bautizó, pero como en la tercera, creo que él fue como 2 veces seguida a la congregación
y estaba en este tiempo, se estaba pidiendo que tenían que aumentarse la ofrenda porque se iban a hacer algunas cosas. Y él no le gustó, dijo, no, 2 veces que he ido a la congregación, lo que están pidiendo es ofrenda y más ofrenda. Esto no se diferencia a ninguna otra de los evangélicos, ¿verdad? Y no volvió más. Entonces, bueno, no volvió más, dijo que no, que eso no le gustaba. Y bueno, ¿qué más? Pues pero pasó muchos años. Y entonces, él me llega y me escribe y me dice, mire, hermana, yo he meditado mucho sobre lo que yo hice, pues, de obedecer el evangelio, y yo entendí el evangelio, y obedecí el evangelio, y me doy cuenta de que yo no hice las cosas bien, pero te estoy hablando 10 años después. Entonces, Después. entonces llegó y dijo, lo primero que quiero hacer es pedir perdón, pedirle perdón a toda la familia, a los que les he hecho daño. Yo dije, yo creo que ahorita que está entendiendo el evangelio, yo creo que ahorita que de verdad el hombre se quiere poner a cuenta con Dios. Y sí, él incluso buscó un lugar para congregarse. Él vive por allá en Ecuador, pero me alegra mucho porque bueno, mira, no sé, tal vez él entendió el evangelio y por eso se quiso bautizar, pero lo que vino después como que no lo entendió y es ahora, pues después de como 10 años, sí, como 10 12 años pasó eso. Y entonces, pero él mismo, él solo, ha venido entendiendo que él no, que eso ese pacto, porque hacemos un pacto a través del bautismo, nosotros hacemos un pacto con Dios, pues, y este es el momento en que sellamos el pacto con el Señor. Y entonces, él como que lo ha venido entendiendo y pues se ha venido poniendo a cuenta. De verdad que le doy muchísimas gracias a Dios por eso. Y gracias porque me hizo acordar a mi hermano, pero sí, ahí siempre hay la oportunidad de retomar el camino. No sé qué Sí. pasaría en el caso de que alguien se bautice y después se dé cuenta que lo que hizo no, lo que lo hizo sin tener ni siquiera la menor idea de lo que estaba haciendo. Mi pregunta es para usted si se le hace necesario volver a bautizarse. No, 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 no. No, hermana. El asunto aquí es que muchos, no. Acuérdense que después que Jesús se bautizó, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado. Y yo creo que todos después del bautismo pasamos nuestras pruebas, hermano. Sí, Armando, adelante, adelante, hermano. solamente aclarar lo del discípulo, ¿verdad? O sea, ¿qué es un discípulo? Cuando dice hacer discípulos, en la Biblia es muy fácil porque hay discípulo y implica aprender porque implica que hay un maestro, ¿no? No puede haber un maestro si no hay discípulo. Entonces, discípulo es un estudiante, pero el discípulo también es un seguidor, ¿verdad? Como lo explica en varios lugares, eh, es un seguidor de Jesús o del maestro a quien está siguiendo, ¿verdad? Y entonces es ¿cómo se podría decir que está adherido, está pegado, ¿verdad? Pegado a alguien que le sigue por donde quiera, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Que los redimidos son los que siguen a Jesús por donde sea que él anda, ¿verdad? Están pegados a sus faldas, están aprendiendo, están siguiendo y aprendiendo. Y ya cuando, como decía Joel, ya cuando es engendrado, ya cuando es bautizado, ya es hijo de uno espiritualmente, también es el. Pero solamente esas tres definiciones hay en la Biblia. O Sí, estudiante, ¿verdad? Seguidor y hijo espiritual. y espiritual. Más nada. No hay que complicar mucho la vida. Sí, bueno, como estudiante más, yo creo que eh, el punto número 5 que tenemos ahí de Mateo 28 es enseñándoles. ¿Sí? O sea, después de bautizarlos, hay que enseñarles. ¿Qué cosa hay que enseñarles? A guardar todas las cosas. Pero ya no somos predicadores, no somos maestros.
Cuando Pero estamos fíjense, predicando, estamos buscando gente que nos siga. Ya cuando se bautizan, entonces nos convertimos en maestros y les enseñamos lo que tienen que hacer, ¿no? bueno, pero cuando dice ahí, a guardar todas las cosas que Jesús ha mandado. Una pregunta que siempre he hecho aquí es, ¿cuánto tiempo necesitamos para aprender Mm. o para ser enseñados a guardar todas las cosas que Jesús ha mandado? Y por la respuesta es toda la vida. Toda la vida. Toda la vida vamos a estar siendo enseñados. Porque vamos a hablar, nosotros estamos aquí, que la mayoría somos aquí, somos, vamos a decir maestros, ¿no? Pero aún así nosotros seguimos siendo enseñados. Seguimos siendo enseñados. ¿Sí? A guardar todas las cosas, porque hay muchas cosas que, aunque tenemos algunos años ya como cristianos, hay cosas que, como decía hasta nuestro hermano Joel, que vamos, en alguna clase quizás vamos comprendiendo más, ¿no? Un poquito más, el panorama, ¿verdad? De lo que Jesús ha mandado. Y eso va a durar toda la vida, por eso es que la Santa Escritura nunca se vuelve obsoleta para nadie. Siempre parece que está recién actualizada la Santa Escritura, porque en cada lectura que le damos, o en cada sermón, aunque sea el mismo sermón que dé alguien, siempre hay un punto quizás que vemos o que aprendemos del hermano que está exponiendo ese sermón. Vamos a decir, yo por ejemplo, que he dado mucho tiempo a este sermón, pero de repente escucho el mismo sermón, pero su forma de que lo organizó el hermano, su forma en que lo expone el hermano, su forma en que lo complementa, aprendemos algo más, algo que, pues que yo no lo veía de esa manera, por decir así. Y esto, pues dura toda la vida vamos a estar aprendiendo. Así que podemos decir que toda la vida vamos a ser discípulos, toda la vida vamos a ser discípulos. Pero ¿desde cuándo empezamos a ser discípulos? Desde que somos bautizados. Desde el momento que somos bautizados, nos convertimos en discípulos. Y de ahí es donde empezamos a ser enseñados a guardar todas las cosas que Jesús ha mandado. Ahora, el asunto aquí es que nos enfoquemos mucho en bautizar sin predicar el evangelio. O sea, por eso es que Cristo, según las Santas Escrituras, Cristo no nos mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ahora, el punto que vamos a ahorita, ¿no? Que según las Santas Escrituras, el bautismo es el resultado como obediencia de los que oyen y creen en el mensaje del evangelio. Y eso lo vemos ahí en Marcos, ¿ah? Marcos, que Jesús dijo, prediquen el evangelio. El que cree el evangelio y sea bautizado será salvo. Vamos a ver solamente, mm, vamos a ver tres ejemplos, hermano. Tres ejemplos solamente. El que, de Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41, por favor. Hechos 2, versículo 36 al 41. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Fíjense, Pedro, hermanos, el día de Pentecostés, juntamente con los otros 11, predicaron el evangelio. Y
Y ya vimos por ahí, tenemos por ahí la clase, ¿no? De ejemplos de los que predicaron el Evangelio. Hay una clase definida que hicimos aquí, de este capítulo. Pero aquí lo que vamos a ver, hermanos, o lo que estamos viendo aquí ahorita, es el resultado, hermano. El bautismo como resultado de los que, como obediencia de los que oyeron y creyeron este mensaje del Evangelio. El versículo 41 dice que los que recibieron su palabra, hermano, fueron bautizados. Eso fue el resultado. O sea, Pedro, hermanos, no predicó, hermanos, de una manera exclusiva o específica el bautismo. El bautismo, hermanos, si nos damos cuenta, lo menciona Pedro en el versículo 38 porque le preguntaron, hermanos, en el 37, varón, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y por qué preguntaron qué haremos? Por el mensaje que le había dicho Pedro y los 11 de quién era Jesús y qué había pasado con Jesús. Por eso preguntaron qué haremos. O sea, si ya habían creído que Jesús era el Cristo, que era el Señor y Cristo, ya sabían que era el ungido de Dios, y ya sabían que había muerto y había resucitado. Ahora ellos preguntaron, ¿qué haremos? Y ya está el resultado, hermano, arrepentirse y bautizarse. Ellos se arrepienten, pero también se bautizan, ¿no? Pero el bautismo es el resultado como obediencia, hermano, por haber creído el mensaje que Pedro y los 11 hermanos le habían dado. Pero es el resultado, hermanos, de este bautismo. En Samaria, hermanos, vamos a Hechos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 4 al 12. Hechos capítulo 4, capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 4 al versículo 12. Dice la palabra, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes de magia, de mágicas, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ok. Amén. Pienso. Versículo 4 dice que cuando fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El evangelio, ¿en qué consistía el mensaje del evangelio? Dice el 5, hermanos, que les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Así que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, según el versículo 6. Ahora, dice el 12, pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué creyeron? Las cosas que predicaba, les predicaba a Cristo, les predicaba el evangelio. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿cuál fue el resultado? Dice, se bautizaban hombres y mujeres. Estos hombres, estas mujeres que se bautizaban, hermano, era porque oían el mensaje del evangelio. Oían, hermanos, el evangelio, oían la predicación acerca de Cristo, según Romanos, Hechos 8:5. O sea, no únicamente les hablaba Felipe de bautismo, le mencionaba bautismo y bautismo y bautismo, no. Por eso, hermanos, es importante que cuando nosotros anunciamos el evangelio,
Debemos de enfocarnos, hermanos, en el mensaje de Cristo, ¿sí? Hay que predicar a Cristo, como dice el versículo 5, ¿no? Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Cómo escribía el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 2, versículo 2, parece, ¿no? Cuando dice que no se propone otra cosa a predicar sino a Jesucristo y a ese crucificado. O sea, es específicamente un mensaje específico, hermano. Y ya el bautismo, hermanos, eh, es el resultado del mensaje, hermanos, como obediencia. Ahora, porque tampoco, hermanos, podemos conformarnos, como decía nuestro hermano Joel, ¿verdad? De que de agarrar ese texto como para decir, bueno, hasta aunque yo no bautice a fin, que yo con que hable la palabra, aunque no bautice a nadie, pues Cristo no me vio a bautizar. Bueno, es que realmente, hermanos, realmente si vamos a predicar el evangelio, es con la finalidad de que obedezcan el evangelio bautizándose. Por eso es importante que la gente entienda qué es el evangelio y de qué manera se obedece el evangelio, para que la gente tome su decisión de obedecerlo o no obedecerlo. Es decir, de creer el evangelio, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere, pues será condenado. ¿Por qué? Porque el que no cree no se va a querer bautizar. Es lo que Jesús nos dice ahí en Marcos 16. El eunuco etíope, hermanos, versículos 35 al 38. Versículos 35 al 38. Entonces Entonces, Felipe a él abrió le su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando Muy subieron bien. del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Gracias, hermano. Fíjense, hermano. Felipe, hermanos, cuando abrió su boca se abrió, hermanos, para anunciarle el evangelio de Jesús. Id y predicad el evangelio, dijo Jesús, hermanos. Y Felipe cumplió ese mandamiento. Él le anunció el evangelio de Jesús. Se comprende, hermanos, que en el evangelio, en ese mensaje del evangelio, Felipe le dijo quién era Jesús. Le dijo, hermanos, lo que sufrió Jesús, porque por eso es lo que Isaías venía leyendo, ¿verdad? De ese profeta Isaías, capítulo 53, que habla del sacrificio de Jesús. ¿Sí? Pero primero se comprende que le habló quién era Jesús, hermanos, y qué hizo Jesús por él. Pero si el eunuco pide el bautismo, es porque Felipe también le dijo qué tenía que hacer él para recibir, hermanos, la bendición o el beneficio del evangelio, de lo que Cristo es y de lo que Cristo hizo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que oír la palabra. Bueno, ya la estaba oyendo. Hay que creerlo. Hay que arrepentirse. Es decir, cambiar. Hay que confesar. Hay que bautizarse. Pero este hombre pide ser bautizado, hermanos. Mira, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y fue que este hombre dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco le bautizó. Pero este bautismo, hermanos, es el resultado como obediencia del mensaje que recibió este hombre, hermanos. ¿Y qué mensaje recibió? El Evangelio de Jesús. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces no podemos, hermanos, únicamente enfocarnos a hablarle solamente de bautismo a la gente con tal de que se bauticen. No, hermano. No, porque por eh, muchas veces nada más los bautizamos, hermanos, para, para que, por ejemplo, si predicamos el tema de la iglesia verdadera, nada más se bautizan para ser miembros de la iglesia verdadera. O si le enseñamos que la iglesia de Cristo no diezma, se bautizan para no diezmar. Si le enseñamos la doctrina que no guardamos el sábado, se bautizan para no guardar el sábado.
pero porque lo estamos bautizando, hermanos, únicamente va por enseñarle un mensaje que no tiene que ver con el evangelio del poder de Dios para salvación. Entonces aquí es importante que cuando la persona se bautice, hermanos, creyendo quién es Jesús y qué hizo Jesús por él. De esa manera, hermano. Y vamos a ver, hermanos, que ese bautismo es el que entonces sí mandó Jesús bautizar. Porque si preguntamos, ¿mandó Jesús que bauticemos gente, sí o no? Pues tenemos que bautizar, porque el que cree, que creyera y fuera bautizado. Y vemos ejemplos, hermanos, cómo ellos, Felipe bautizaba, Pedro, ahí los hermanos bautizaban, Pablo, ¿verdad? Y Silas, hermanos, al carcelero de Filipo, ¿verdad? Y el líder de Tiatira, ya en Hechos 16, del 13 al 33, encontramos la historia de Lidia y del carcelero de Filipos, y bautizaban. La pregunta es, ¿pero por qué bautizaban ellos? Si Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar, entonces ¿por qué bautizaba Pablo? Bueno, Pablo bautizaba, hermanos, pero como resultado de la obediencia al mensaje que habían dado del Evangelio. Así que usted y yo, hermanos, si vamos a bautizar a alguien, vamos a bautizarlo, pero porque va a obedecer el mensaje del Evangelio de Jesús, hermano. No más porque quiere ser miembro de la iglesia verdadera, no, hermano. No más porque quiere ser, dejar de practicar la falsa doctrina de diezmo, de música, eso, no, hermano. No hay que bautizar a la gente para eso. Hay que bautizar, hermanos, para que se conviertan a Cristo. ¿Lo ven? Y de esa manera podamos, ¿cómo se llama? O podamos estar seguros de que estamos haciendo el trabajo como buen siervo de Jesucristo. Hermanos, como decía nuestro hermano Roberto Miranda hace un momento, somos maestros, hermanos. Somos maestros y tenemos gran responsabilidad como maestros porque, no recuerdo cómo dice exactamente Santiago, ¿no? Que hablando de los muchos maestros, no os hagáis muchos maestros, ¿sí? Pero hermanos, pero fíjense que tenemos una gran responsabilidad en cuanto al Evangelio, hermanos. Y fíjense que en cuanto al Evangelio, para enseñar el Evangelio no estamos a ser maestros, hermanos, para enseñar el Evangelio. Porque esto es como la medicina, ¿no? Si usted tiene una enfermedad y alguien le recomendó una medicina, una hierba, un licuado, qué sé yo, y a usted le ayudó en su problema, pues usted no necesita estudiar para ser médico para poder recomendar ese licuado, o esa hierba, o ese té. Usted únicamente, así como se lo recomendaron, usted nada más lo recomienda y ya. Así de simple. Así es también el mensaje del Evangelio, hermano. El mensaje del Evangelio, hermanos, es muy sencillo, hermanos. De hablar quién es Jesús, qué hizo por nosotros y qué es lo que nos pide Jesús de hacer para poder, hermanos, obedecer el Evangelio. Eh, un punto, hermanos, que si Dios lo permite, vamos a estar viendo el próximo lunes. Una historia, hermanos, donde unas personas dijeron, no estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien. Eh, y dice, y estas personas, hermanos, estaban, pues eran unos leprosos, hermanos. Eh, Eso lo vamos a ver allá en Segunda de Reyes 7, del 1 al 16, hermanos. Ahí les adelanto la cita bíblica. Porque hay una parte donde dice, hermanos, y si esperamos hasta el amanecer, o sea, si esperamos hasta el amanecer para dar la buena noticia, ¿sí? Y eso, hermanos, me hace recordar, hermanos, si para anunciar el Evangelio esperamos hasta que sepamos mucha Biblia, si para anunciar el Evangelio esperamos hasta que me sienta preparado, si para anunciar el Evangelio esperamos hasta que programen una campaña de evangelismo, si esperamos, hermanos, para predicar el Evangelio a que llegue el predicador, porque a veces buscamos el predicador, que predique el Evangelio. No podemos esperar, hermanos, hasta el amanecer.
Así que hay muchas cosas, hermanos, que no estamos haciendo bien y esperamos, hermanos, que estas clases nos ayuden, hermanos, a mejorar nuestro servicio como buenos siervos de Jesucristo. Pues aquí vamos a dejar la clase, hermanos. Hermano, aló, Sí, aló, ¿me adelante. escucha? Nicolás, Sí, sí, adelante, hermano Nico. Sí, al principio usted contó la historia del hermano pastor que se bautizó, como que dice, aprovechando el momento, aprovechando la ganga que había ahí. Y luego mi hermana Alex parece que dijo que el hermano de ella se había bautizado casi en la misma manera, o sea, incorrectamente. Y mi hermana Alex parece que preguntó y no le pusimos mucha atención a la pregunta de ella, que si se podía volver a bautizar, ya sabiendo que ella se había bautizado la primera vez. Algo así fue. Me ayuda, por favor. Pues la hermana preguntó porque se había alejado, porque él se bautizó oyendo el Evangelio. O sea, él se bautizó oyendo el Evangelio, decía el hermano Alex. O dijo la hermana Alex que oyó el Evangelio, entendió el Evangelio y él también pidió ser bautizado. Pero luego se apartó, después de 10 años, regresó. Ahora, si ahora que regresó, si tenía que volverse a bautizar otra vez o nada más reconciliarse con la iglesia, esa fue su pregunta. Ok, Este, y pues la respuesta es que no necesita ser bautizado otra vez porque él era simplemente ¿cómo se llama? Un hijo pródigo. Se fue un hijo pródigo. Andaba apartado, pero regresó al camino. Como regresó, hay muchos que lamentablemente ya no regresan, pero regresó. Solamente es cuestión de que se restauren el camino del Señor, pero no ok, hay otro bautismo. A menos que haya sido un bautismo sin el Evangelio, hermano. O sea, eso sí es un problema. Sí, sí, porque probablemente algunos nos bautizamos nomás este, porque yo vi que mi papá se iba a bautizar y se me ocurrió bautizarme también a mí. Pero bueno, a mi papá, por ejemplo, le dieron el mensaje, pero a lo mejor a mí no. Sí. Yo no me bauticé nada más porque el otro se bautizó. Entonces, a lo mejor ahí sí podría haber un problema grave, ¿no? Este, pero eso es cuestión de que uno haga conciencia de su comunión con Dios y, este, y hacer las cosas según la Santa Escritura, ¿no? Porque aquí lo que tenemos que enfocarnos es a las Santas Escrituras, ¿sí? A las Santas Escrituras. ¿No? Y de esa manera, pues estar seguros de que lo que estamos haciendo y que nuestra vida espiritual, pues está apegado a lo que dice las Santas Escrituras. No pensar más de lo que está escrito o que esté todo conforme a la palabra de Dios, según 1 Pedro 4:11. amén, hermano. Gracias, está bien. con respecto a esa pregunta también, hermano, del bautismo, pues hay personas que llegan de denominación, bautizados en denominación, efectivamente entienden el significado del bautismo, el propósito, estos 5 puntos lo entienden y el propósito para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Pero ¿hasta dónde está bien bautizado si lo hizo en denominación? Bueno, hay una iglesia pentecostés que se llama la Iglesia Pentecostés del Evangelio Completo. Ellos le llaman Evangelio Completo porque ellos aceptaron que sin el bautismo no pueden ser salvos. Por eso le llaman del Evangelio Completo. Pero si nos acercamos, hermanos, a esas personas, a los líderes religiosos, hermanos, y usted le pregunta qué es el Evangelio, no te definen el mensaje del Evangelio, hermano, para su bautismo. Ellos basan su bautismo, hermanos, en curso, ¿verdad?, de responsabilidad que tienen que tener como la iglesia. Si se bautizan, tienes que hacer esto. O sea, una serie de cuestionamientos, ¿verdad?, como el catecismo que nos dan en la católica o que nos daban en la iglesia presbiteriana. O sea, pero el evangelio, ¿no?, tal como lo tenemos en las Santas Escrituras, no lo tienen definido. ¿No? Sí se bautizaron. Sí. Se bautizaron porque lo leen en la Escritura. ¿No? Es como el manual de los bautistas. Bueno, dicen que yo no conozco, o no sé más bien, no tengo el conocimiento de cuántos tipos de iglesia bautista hay, pero
pero unos pastores me dijeron que hay muchas clases de bautistas, me dijo. No me dijo cuánto, no me dijo muchas. Pero en un manual que tenían ellos, leí, hermano, leí en ese manual de la Iglesia Bautista, que decía ahí el manual que aunque la Biblia hace mucha mención acerca del bautismo, aún así el bautismo no se necesita para salvación, para ser salvo. Así dice el manual. Bueno, decían, bueno, eso se bautizan, pero sí, para no ser salvo. Bueno, pero los que se bautizan para ser salvo, hermano. Bueno, se bautizan para ser salvo, pero si se bautizan sin evangelio, hermanos, la pregunta es, ¿a poco realmente serían salvos? Si no estuvo de por medio el poder del evangelio. Pues aunque ellos crean que se bautizaron para salvación, si no estuvo de por medio del poder, la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, como dice Colosenses 2:12, pues no, no hubo un poder ahí, el poder de Dios en acción en el bautismo. Ya ve que Romanos 6 menciona, hermanos. Romanos 6 menciona que somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. El segundo va 6:5. Y Romanos 6 menciona, hermanos, que crucificamos en el bautismo crucificamos al viejo hombre. Y que en el bautismo destruimos el cuerpo del pecado para no servir más al pecado. Y el versículo 7 menciona, hermanos, que el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Entonces, fíjense, somos plantados en la semejanza de su muerte en el bautismo. Crucificamos al viejo hombre, destruimos el cuerpo del pecado, morimos al pecado y somos justificados del pecado. Todo eso sucede en el bautismo cuando nuestro bautismo está, hermanos, en comunión con el Evangelio de Cristo. O sea, está así con el Evangelio. Pero si el Evangelio, si no está, nomás está el bautismo, pero no está el Evangelio, están otras cosas. Entonces, nada de lo que Romanos 6 dice sucede, hermanos, en el bautismo. Romanos 6, versículos 17 y 18, hace mención, hermanos, que éramos esclavos del pecado, pero por la obediencia a la forma de doctrina fuimos libertados. O sea, ¿qué pasa? Cuando nos bautizamos somos libertados, hermanos, de la esclavitud del pecado. Pero eso es cuando está de por medio, tiene prioridad el Evangelio. Pero si no hay el mensaje del Evangelio, hermanos, entonces eso no pasa. Aunque yo me haya bautizado, yo sigo siendo esclavo del pecado. Entonces, lo ven. Entonces aquí, hermanos, el enfoque tiene que estar en el Evangelio. El resultado, hermanos, viene después. Después viene el resultado, ya sea obediencia o desobediencia. Ya sea creer y ser bautizado para ser salvo, o ya sea no creer y ser condenado. Son dos resultados nada más. Pero lo primero es el Evangelio, no el bautismo, sino el Evangelio. Entonces muchas veces, hermanos, en las denominaciones dicen, va a haber alguien si miren, tal fecha va a haber bautismo. Y así que si alguien quiere bautizarse, por favor anótese ahí, porque vamos a prepararlos para su bautismo. El lunes empezamos las clases, así lo hacía yo, hermano. El lunes empezamos las clases. Sí, bueno, sí, realmente, sí, bueno, ahí venimos, o sea, y ahí empezamos a preparar hasta que se junte, porque hasta eso, hermano, cuando llega uno, oiga, hermano, yo me quiero bautizar, ¿cuántos somos que se quieren bautizar? No, nomás yo, no, cuando sean unos 3 o 4, entonces sí, pero tú solito, espérate. Ahí estamos esperando el que se quiere bautizar, hasta que te busque otros 2 o 3 para que valga la pena el viaje a la playa, así que vamos a la playa. Entonces, esos tipos de bautismo, hermanos, díganme ustedes, ¿a poco realmente estará el poder de Dios ahí si no hay evangelio? La gente pide bautismo, hermanos, porque lo lee en la Biblia que hay que bautizarse. Y aún así, muchos pastores le niegan el bautismo a esas personas. Lamentablemente. Entonces, no es ¿cómo digamos? No hay probabilidad alguna, hermanos, de que un bautismo de alguna denominación traiga la salvación según las escrituras conforme al Evangelio de Cristo. No hay probabilidad. Eso lo percibo de esa manera, hermanos.
Gracias, hermano. No sé, el hermano Hugo quiere hacer un comentario. Adelante, hermano. Hermano, muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, algunas denominaciones bautizan, pero no para perdón de los pecados, sino los bautizan para que pertenezcan a esa iglesia, a esa denominación. Entonces, no es así. Entonces, prácticamente, pues, pienso yo, igual como dice el hermano Orlando, pues que es bien difícil que una denominación bautice como debería de ser bautizado, o sea, como debería de ser el bautismo, ¿no? Para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. No hay así, no se ha visto, no sé, por el momento, pero yo no sé si por ahí habrá alguna, no sé cómo será, eso sí. Pero lo que se ha visto es que siempre bautizan para otras cosas, o para tener una buena relación con Dios, o para que pertenezca a esa denominación. Para casarse tiene que estar bautizado. Lo cual es correcto. ¿Perdón? No, dice, para casarse tiene que estar bautizado. Se quiere bautizar, se quiere casar, hermano, usted tiene que estar bautizado. Todo eso. Ajá. El bautismo no es para el matrimonio, es para salvación del alma de cada uno y para el perdón de los pecados, pues, ¿no? Y para que reciba el don del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanito Hugo. No sé, el hermano Joel tenía ahorita la mano levantada y bueno, su comentario, y a ver si el hermano también nos despide en oración, por favor. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 19, Pablo iba por Efesios, dice que aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Es interesante, ¿no? Interesante con lo que está hablando el hermano, ¿no? Que mire, no les preguntó si se habían bautizado. Esa no fue la pregunta. Se asume que el creer me lleva a bautizarme, a recibir el Espíritu Santo. Pablo corta el bautismo y los enlace de una vez, porque se supone que eran discípulos. Ustedes recibieron el Espíritu Santo al creer, le dice, ¿no? Pues ni siquiera sabía que había Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Le dice, recibiste el Espíritu Santo cuando creyeron, ni siquiera hemos oído que había Espíritu Santo. Entonces le digo, ¿en qué puedes oír? ¿Fuiste bautizado? Yo le dije, en el bautismo de Juan. Y le dijo, bueno, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento diciendo que el pueblo creyera. El asunto es que se volvieron a bautizar. Si un bautismo no tiene forma, propósito, causa y promesa bíblica, no es bíblico, valga la redundancia. Si un bautismo no tiene causa, propósito, promesa y propósito, no es bíblico. Entonces, cuando una persona se acerca, no, yo soy bautizada, sin decírselo a la persona, uno debe indagar cuál fue el propósito de su bautismo, cuál fue la causa de su bautismo, la promesa que generó ese bautismo y la forma en que se desarrolló ese bautismo. Pueden ser que se hayan bautizado sumergidos en agua. Ah, perfecto, esa es la causa bíblica. Muy bien, chévere. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la causa del bautismo? Entonces lo investiga y ahí es donde uno dice, oye, te falta conocer las razones por las cuales Cristo mandó a bautizar a través del Evangelio, mandó a predicar el Evangelio para entender realmente lo que implica dar ese paso. Entonces, cuando nosotros investigamos esos 4 elementos que el bautismo tiene, nos ayuda a ayudar a la otra persona, no a condenar, sino a ayudar. Oye, mira, tal cosa. Es porque la mayoría de las denominaciones, como dice el hermano Yalupari, bautizan es solamente para ser miembro a la gente, hacerte miembro a mi congregación. Y ese es el temor que tiene mucha gente. Cuando la Biblia nos dice que Dios es el que añade a su iglesia lo que han de ser salvos. Yo soy añadido a la iglesia por Dios, no por ser humano, algunos, sino por Dios. Dios me escogió, me predicaron el Evangelio y él fue el que me añadió a la iglesia. Y cada uno de los que estamos aquí.
Cuando la gente entienda eso, entonces ellos dicen, ah, ok, en la iglesia no me enseñaban así. Entonces es importante realmente tener en cuenta eso. Gracias, hermano Orlando. De verdad aplaudo tanta sapiencia para enseñarnos. De verdad, Dios te bendiga. Concluyo entonces con la oración, hermano. Amén, hermanito. Muchas gracias. Vamos a orar.